En este video vamos a explicar cómo tomar proporciones con el método del lápiz para realizar croquis a mano alzada. Para empezar tenemos que preguntarnos qué es proporcionar. Es establecer relaciones o comparaciones de una parte del objeto con el todo o digamos con otros objetos. Vamos a tomar el ejemplo de estas dos cajas que vamos a dibujar, pero hay que tener en cuenta que este método lo usamos para todo, para cualquier cosa que queramos dibujar, desde animales, personas, espacios, objetos, lo que sea. Es un método que nos sirve para estructurar de manera precisa y que justamente queden proporcionadas las partes de los que estamos tratando de representar. Entonces en este caso nosotros vamos a dibujar estas dos cajas y vamos a ver cómo podemos explicar esto de manera que se entienda. Nosotros tenemos un lápiz con el que vamos a dibujar, que también nos va a servir como herramienta para medir. Entonces lo que hacemos es, teniendo en cuenta que en este caso la cámara soy yo como observador, en este caso van a ser ustedes cuando estén dibujando. Yo tengo estos objetos, estas dos cajas que voy a dibujar, que voy a trasladar a mi hoja. Y para eso, una vez que realizo el croquis general con las envolventes generales y particulares de cada objeto, como ya se va a explicar en el próximo video, vamos a empezar a tomar proporciones de una parte con relación al todo. Entonces, lo que hacemos es, con el lápiz, la parte de arriba del lápiz va a ser la que me va a servir de punto de partida, digamos, y para el inicio, y el final de lo que quiera medir va a ser con el pulgar. El pulgar es el que sube y baja y me ayuda a tomar las medidas, y este lado siempre va a ser el del inicio. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tomar esta altura de esta arista y ver cómo es en relación, por ejemplo, a estas otras dos aristas que tengo acá, hago este movimiento. Estiro bien el brazo, hago coincidir la parte de arriba con este punto de la caja, y este otro punto de la caja, el de abajo, va a ser el que voy a usar para cerrar con el pulgar. Entonces hago esto siempre con un ojo cerrado para poder enfocar bien, y tomo esta medida así como está, sin mover el dedo pulgar. Lo traslado a donde quiero averiguar cómo es la arista esta que estaba acá al final. Entonces otra vez me pongo con la parte de arriba, lo hago coincidir, y si ven, el pulgar quedó más abajo. ¿Ven? Si me pongo acá, el pulgar coincide con la parte del punto más bajo, con el punto donde se encuentran todas las aristas, y si lo traslado es un poco más abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en mi dibujo yo voy a hacer que este punto esté un poquito más arriba que este, ¿no? Lo mismo con la arista de acá. Hago otra vez, vuelvo a tomar esta medida, la traslado y me fijo, ¿ven? Es un poco más grande, o sea, en realidad termina acá. Quiere decir que esta arista de acá adelante es un poco más alta que las de atrás. Con eso ya podemos empezar a tener cierta idea de relación. También puedo hacer lo mismo con la parte de abajo, de la caja de abajo con la de arriba. Puedo tomar la altura que tengo desde, por ejemplo, esta parte de esta arista hasta la parte de abajo, ahí, esa altura que sería todo el frente que yo tengo, y lo traslado, por ejemplo, a esta arista, y ahí veo que es un poco más corto. Entonces eso es lo que después voy a trasladar a mi dibujo. Y después también puedo hacer relaciones siempre en vertical y horizontal, nunca en profundidad. O sea, no existe si yo quiero tomar, por ejemplo, esta profundidad, no voy a hacer esto, no voy a poner el lápiz así en profundidad, sino que lo voy a poner paralelo a mí, y voy a hacer lo mismo que estuvimos diciendo hasta recién. Este punto va a coincidir con esta línea, y el pulgar va a coincidir ahí con esta otra. Entonces esa medida es la que voy a trasladar después acá, y voy a ver cuántas veces entra en este largo.
pero siempre, si ven, es paralelo a mí, paralelo al observador, no así, siempre paralelo al observador. El movimiento es vertical y horizontal, a 90 grados, no más que eso, porque lo que estamos haciendo es trasladar las profundidades, o sea, las 3 dimensiones en 2, que sería nuestra hoja. Entonces, por eso estamos haciendo este movimiento. Hacemos una relación de partes, entonces tengo, supongamos, esta medida, esta unidad básica de medida, sin mover el pulgar hago 1, 2, y yo veo que entra 2 veces y un poquitito más. Entonces en mi dibujo yo ya sé que esta parte va a estar, digamos, esta unidad básica que tomé va a ser 2 veces, este lado va a ser 2 veces la unidad básica que tomé acá. Así con todo lo demás puedo hacerlo, ¿no? Puedo tomar la altura, como había dicho antes, y compararla con esta, con esta, con esta, etc. Puedo tomar los anchos, como dijimos recién. Puedo fijarme este ancho total de la caja en relación a otra, a la de arriba o al revés. Empezar, supongamos, con este ancho, esta profundidad, y ver cuántas veces entra en la caja de abajo, que me da más o menos que son 3 veces. Y después también otra cosa que podemos hacer es, para averiguar los ángulos, o sea, todas las líneas que van en profundidad, ya sea esta, etcétera, para poder averiguarlos hay que sacar ángulos, y para eso nos ponemos con el lápiz en el punto donde se forman los ángulos, ahí en este caso, y vemos cómo es el ángulo que se forma a la izquierda y a la derecha entre el lápiz y las aristas, ¿no? Ahí. Y en mi dibujo lo que voy a hacer es dibujar una línea virtual que va a ser el lápiz y ver cómo son esos ángulos. También puedo hacer lo mismo acá con esta parte de acá y ver cómo es el ángulo que se forma con esta parte de la tapa, por ejemplo. Y por otro lado también podemos empezar a ver cómo son las relaciones de un punto con el otro. Por ejemplo, este punto de acá, que sería el encuentro de esta arista con esta arista, este punto por dónde pasa en relación, por ejemplo, a esta arista. Entonces me pongo con el lápiz ahí, se pierde un poco porque está de fondo blanco, pero por ahí medianamente estaría ese encuentro y me fijo que pasa en relación a esta arista. Ese punto que yo quiero averiguar está pasando por debajo de la mitad, o sea, entra 3 veces aproximadamente, ¿no? O sea, tengo más o menos 3 unidades allí. Es un tercio, mejor dicho. Es un tercio, ahí, un tercio de la altura de esta arista. Entonces, en ese caso, ya tenemos otro dato. O sea, empezar a unir distintas partes de la caja para empezar a tener las proporciones correctas. Este punto, por ejemplo, que está acá, puedo hacer lo mismo. O sea, puedo tirar el lápiz ahí y ver si coincide o no con este otro punto de acá, ¿no? Y en mi dibujo voy a hacer una línea que va a ser el lápiz, que son líneas virtuales, ¿no? Que después me van a servir como referencia. En este video vamos a explicar cómo estructurar un croquis, en principio de cajas, para poder ver con una estructura simple como son las cajas, que en realidad son prismas, en este caso en particular, cómo poder estructurar de manera que quede proporcional el trabajo, que quede proporcional a lo que estamos viendo. Y la clave de entender el dibujo de croquis es que lo que estamos haciendo es pasar las 3 dimensiones a 2 dimensiones, o sea que estamos pasando profundidades a la bidimensión, que es el plano de la hoja, ¿no? La base, la hoja como base. Entonces, para esto, en principio tenemos que ver cómo es nuestro conjunto que vamos a dibujar. En este caso son 2 cajas, una arriba de otra, que están ocupando, si yo trazo una envolvente general, voy a estar viendo que es un rectángulo grande el que ocupa. Entonces,
voy a empezar pensando si va a ser apaisado o vertical el trabajo. En este caso, como es las cajas tiran a la horizontalidad, voy a empezar a hacerlo en horizontal y la hoja va a estar apaisada. Entonces, sin apretar el lápiz, se empieza realizando la envolvente general que va a contener a las dos cajas, que ya de entrada la hacemos grande para que no nos pase que después las cajas quedan muy chiquititas, en este caso las cajas que estamos dibujando queden muy chiquititas y el resto de la hoja quede en blanco y nos coma, entre comillas, nuestro dibujo. Y tampoco que quede tan grande que se nos vaya al corte y no entre el dibujo en la hoja. Entonces, muy importante, otra cosa que es el apoyo tiene que ser siempre lo más paralelo al observador, o sea, al que está dibujando, a ustedes, en este caso, para que no se deforme. Si yo hago esto y dibujo así, sin levantarlo, si apoyo en la mesa y dibujo así, lo más probable es que cuando lo levante se vea deformado. Entonces lo que hacemos es tenerlo lo más paralelo posible a lo que estamos dibujando, a los objetos que vamos a representar, y mantenernos siempre quietos en la misma posición y tratar de solamente mover, subir y bajar la mirada, nada más, para poder tomar los datos que necesitamos. Entonces, volviendo al envolvente general, lo que hacemos es trazar, como dijimos, la envolvente general con el espacio aproximado que va a tomar nuestro dibujo, y dentro de eso vamos a trazar las envolventes de cada objeto. Esto quiere decir sin profundidades todavía, sin detalles por supuesto. Vamos a ver medianamente cuánto ocupa cada una de estas cajas. Obviamente esto se va a ir reformulando a medida que se dibuja, varias veces, ¿no? O sea, en principio la altura máxima que encuentro en la caja viene por acá, la altura base, más la parte de la base de la caja de arriba más o menos por acá, cierro y más o menos por acá terminaría. Puede ser que después sea un poco más chica. Y la caja de abajo yo encuentro que a ojo siempre, en principio, va a ocupar más o menos este espacio. Siempre sin apretar el lápiz, no nos importa si no es perfecto, si las líneas no son rectas todavía, eso no nos importa. Esto es la base recién y siempre se trabaja de lo general a lo particular, o sea, de lo general a los detalles. Una vez que tenemos esto, hay varias formas. Creo que para mí la más práctica es tratar de dibujar a ojo lo que se ve y luego, a partir de lo que dibujamos, redibujar encima las veces que sea necesario, tomando medidas con el método del lápiz, que es el que vamos a explicar. Entonces, a ojo yo veo que tengo 3 aristas en altura para la caja de arriba, que es por donde voy a empezar. Tengo una que es por acá, ahí sí puedo empezar a apretar un poquito más el lápiz, no me preocupo si la línea no es perfecta y perfectamente recta en principio, pero sí tiene que ser un trazo seguro, ¿sí? Una vez, o sea, no hagamos esto, no hagamos la línea peluda o la línea de contorno, sino ir trabajando como volumen. Estos son prismas, que estas cajas como base geométrica son prismas. Entonces lo que hacemos es pensar en ese volumen. Entonces tengo una arista, tengo por acá otra donde termina la caja de arriba, y después a ojo puedo hacer este movimiento de unir un punto con el otro, ¿no? Yo había dicho que más o menos por acá era la altura, bueno, quizás es un poco más, lo puedo modificar en este momento, así. Lo hago a ojo. Estas líneas son bastante paralelas entre sí, porque las cajas que yo estoy dibujando son medianas, son cajas chicas, y estoy muy cerca de lo que estoy dibujando. Entonces, por lo pronto no va a haber fugas, ni nada fugas pronunciadas. Entonces las líneas van a ser bastante paralelas entre sí. Esto nos ayuda para la hora de dibujarlo como prisma. Hacemos este movimiento. Esta arista va a ser bastante paralela a esta va a ser bastante paralela a esta y a esta, que viene por acá.
así, y esta va a ser paralela a esta otra que viene por acá. Entonces, una vez que tengo medianamente el planteo, puedo o seguir con la otra o empezar a tomar medidas sobre la que ya tengo para ver si está bien encajada o no, o sea, si las proporciones están bien. Para eso vamos a ir al método del lápiz, a tomar la unidad básica, como explicamos en el video anterior, para ir tomando las medidas y llevándolas al dibujo. ¿Cuál es el error más común? Estirar el brazo, tomar la medida y hacer esto y pasarlo con el lápiz. No es lo que tenemos que hacer. Lo que hacemos es tomar la medida y la trasladamos con los dedos, y esa medida es la que vamos a seguir trasladando al resto. Entonces, en mi caso, yo tengo que la altura de esta arista, que es la que yo voy a averiguar como base para poder sacar los demás, esta altura de esta arista, si yo lo tomo con el lápiz, siempre perpendicular al piso, nunca en profundidad, nunca en diagonal, me da que es un poco más larga que la mitad del lápiz. Entonces, cerrando un ojo, me fijo, lo chequeo y ya tengo esa unidad de medida. O sea, esta es mi medida de esta arista, ¿no? Entonces, con esa medida, sin mover el dedo gordo, puedo ir moviendo en vertical y en horizontal, nunca en profundidad, siempre en vertical y en horizontal. Puedo ir moviendo y viendo, trasladando esa medida a otros lados para poder ver si está bien, si la medida está bien o tengo que achicar o agrandar alguna cosa. Entonces, tomando esa arista, la traslado a la siguiente, que sería esta, ¿no? Si esa medida en mi dibujo, como yo lo había planteado, es esta, que es un poquito más de la mitad del lápiz, entonces cuando lo traslado a esta otra, yo me doy cuenta que es un poco más chica, o sea, tengo que subir el pulgar un poquito. Es muy poquita la diferencia, entonces quiere decir que esta arista va a ser más chica que esta. Yo con los dedos hago este movimiento y me fijo cómo me da. Acá en mi dibujo yo las hice muy paralelas, quiere decir que este punto tiene que estar un poquito más arriba, entonces ya lo puedo ajustar. Ya puedo hacer esto sobre el dibujo y puedo ir apretando más el lápiz a medida que voy encontrando las aristas que van. Una vez que tengo ese dato, puedo ir a este otro, por ejemplo. Puedo tomar los datos de la forma que quiera, o sea, no hay una regla para hacer una cosa atrás de la otra. Puedo tomar esta medida, después esta, o al revés, o las aristas, eso lo pueden ir manejando. Una vez que tomo la medida, vuelvo otra vez a mi unidad básica, que era esta, y la traslado acá, a esta otra que es la que quiero averiguar. Otra vez me da que tengo que subir un poquitito, entonces quiere decir que más o menos por acá, a ojo es lo que me da, tengo que hacer esto, ¿no? Tengo que hacer este cierre. Ahora, hago lo mismo con los demás, o la parte más, lo que sería más fácil es ver cómo hacemos para averiguar los ángulos que se forman acá, para saber estas fugas, digamos, cómo son. Para eso voy a tirar una línea virtual, o sea, una línea que después no va a ser parte del dibujo, es una ayuda. Tiro una línea que sería paralela al borde de la hoja, que no va a ser otra cosa que mi lápiz, digamos, ¿no? Entonces voy otra vez al modelo, me pongo con el lápiz paralelo al piso, digamos, paralelo al apoyo, y, o sea, lo que sería esta línea, me apoyo ahí y veo a ojo cómo se forman estos ángulos. Digamos, tengo que empezar a comparar y ver si este ángulo es más abierto que este o al revés, si son iguales, etc. Todo eso comparando con mi lápiz, que en mi dibujo va a ser esta línea. Entonces yo a ojo estoy viendo que este ángulo es un poco más cerrado que este, o sea que a ojo ya estoy viendo que hice bien, digamos que esto medianamente lo hice bien. Entonces ya tengo toda esta parte que está más asegurada en cuanto a medidas y proporciones. Ahora me faltaría hacer lo mismo con estos ángulos, con esta parte. Acá voy a tirar una línea otra vez paralela a esta, una línea virtual, para ver cómo es el ángulo que se forma acá.
digamos, ¿no? Entre, si yo tengo esto así, cómo es el ángulo que se forma acá y acá. Entonces, para eso otra vez me pongo acá con el lápiz, con esa línea sería mi lápiz, y me fijo cómo son esos ángulos que se forman. En mi caso me está dando que esta línea es un poquito más baja, o sea, quiere decir, este ángulo es más cerrado, quiere decir que esta línea tiene que bajar un poquito, tiene que ir por acá, muy poquito, pero cuenta, hay que hacerlo. Y del otro lado me da bastante parecido, entonces lo puedo dejar así como estaba. Ahora, otra forma, puedo hacer lo mismo con esta parte. De acá puedo tirar una línea y ver cómo es este ángulo que se forma, siendo este el lápiz, por supuesto, como siempre. A ojo me da que puede andar, que está bastante parecido, etc. Y después lo que tenemos que hacer es empezar a ver el tema de las profundidades, que es lo que más complica a veces. Yo voy a apretar un poco más el lápiz para que se vea, pero en realidad ustedes deberían apretar el lápiz solo cuando ya encuentran aristas que van y que están bien medidas. Y lo que vamos a hacer es tomar la medida de esta profundidad, porque justamente está en fuga, de esta profundidad con relación a esta otra, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con eso? El error común, como decía antes, es medir así, o sea, tratar de medir en profundidad llevando el lápiz en diagonal. Eso es un error, porque lo que estamos haciendo es siempre traer las 3 dimensiones a las 2 dimensiones. Entonces, lo que hacemos es, con el lápiz en horizontal y en vertical, siempre tomarme las medidas correspondientes. Si yo quiero averiguar este ancho que está en profundidad, me voy a poner con el lápiz acá, en el modelo, y con el pulgar acá, también en el modelo, y voy a tomar la medida como ya sabemos, ¿no? Entonces esa va a ser mi unidad básica. A mí me da que es un poco menos de la mitad del lápiz, o sea, me da ni siquiera un cuarto, me da un poquito menos de la mitad del lápiz, que sería esta medida, y después entra esa misma medida sin mover el dedo gordo, la traslado a esta parte, desde acá hasta acá, para ver cuántas veces entra esa unidad básica en esta parte. Entonces tengo 1, 2, entra justo 2 veces. Quiere decir que yo con mis dedos voy a hacer esa proporción. Voy a tomar de este lado a este lado, que sería de esta arista a esta arista, digamos, que es mi unidad básica, y voy a hacer 1, 2. Entonces a ojo yo veo que me dio. Puedo hacer esto. Si quiero puedo marcarlo así. Puedo marcarlo puedo hacer el movimiento, puedo siempre mover la hoja, por supuesto, si es necesario. Puedo hacer así y marcar con el lápiz, hacer una marquita para no perderme ahí. Y entonces quiere decir que si esta unidad básica se repite 2 veces, en mi caso yo cuando lo hice a ojo lo hice más largo, entonces lo tengo que achicar. Entonces esto lo achico un poquito, lo cierro y por ende todo lo demás también se redibuja, o sea, este punto va a estar acá, por lo cual esto va a ir para este lado, ¿no? Esto volverá a ser paralela, esta va a ser paralela a esta, y en principio me daría algo así, ¿no? Después voy a poder ir borrando todo lo que no va, pero siempre la goma hay que tratar de usarla lo menos posible, porque si nosotros borramos cada vez que empezamos a hacer un dibujo, borramos, no tenemos un registro de lo que hicimos antes, por lo cual no hay nada que se pueda redibujar. Entonces es bueno siempre dejar con líneas más tenues, ir dejando el dibujo anterior y trabajar encima apretando cada vez más el lápiz. Entonces yo ya tenía chequeada esta medida, tenía chequeados los ángulos, acá habíamos dicho que era un poco más pronunciado, entonces esto ya lo podemos borrar también para ir limpiando un poco el croquis. Ya tenemos medianamente cómo sería y lo que nos queda ver es esta parte también, ¿no? Entonces tengo la opción de ponerme otra vez, hacer una línea acá, ponerme con el lápiz en esa línea y ver cómo se forman los ángulos este y este. Y también lo que puedo hacer, también lo que puedo hacer es este punto, o sea, donde se encuentran estas 2 aristas, este punto yo lo puedo continuar, que sería lo ideal, porque esto quiere decir que estamos entendiendo el volumen, ¿no? Entendiendo la caja como prisma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tirar una paralela a esta por dentro. Voy a tirar otra paralela a esta.
ahí, y entonces yo ya entiendo la totalidad. Yo voy a apretar un poco más, no es la idea, ustedes no deben hacer esto de apretar tanto porque no se ve en realidad, porque no es una caja transparente. Yo estoy apretando un poco más el lápiz para que se vea en el dibujo, pero en realidad lo que ustedes van a ver es la parte de afuera, ¿no? Pero lo dibujo muy despacito para que se entienda el volumen. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos entender toda la totalidad de la pieza y podemos tirar, digamos, una línea en vertical que sería la que coincide con esta arista que pasa por atrás, que por supuesto no se ve, nosotros solamente vemos este punto, que sería la unión de estas dos aristas. Tiramos una línea vertical, que sería nuestro lápiz, y podemos ver por dónde pasa en relación a, por ejemplo, ya que es lo que tenemos hecho, que ya sabemos que está bien porque está bien medido, por ejemplo, por dónde pasa en relación a esta parte de la caja, ¿no? A la base. Entonces a mí me da que está pasando por la mitad de la caja, por la mitad de esta línea, digamos, ¿no? Entonces, si yo busco a ojo la mitad de esta caja, que es más o menos por acá, quiere decir que tengo que redibujar otra vez, tengo que subir por acá y la arista en realidad termina ahí. Entonces esto lo cierro hasta acá, ahí, esto vendría así y esta línea de adentro vendría así. Tendría que redibujar todo esto y esto no va. Entonces empiezo a limpiar para empezar a darle forma a la caja. O sea, esto es muy importante, no importa tanto la prolijidad en principio, sí importa que se entienda lo que se está haciendo, que se entienda el volumen, que se observe, que se preste mucha atención al todo y a las partes y al todo, digamos, ¿no? Al mismo tiempo. Y una vez que tenemos todo chequeado y que sabemos que está bien, recién ahí empezar con los detalles. Porque si no, empiezan las frustraciones porque empezamos con los detalles y vemos que no nos dan las proporciones y tenemos que borrar o volver a empezar. Entonces, una vez que tenemos todo esto armado, varias cosas que podemos hacer, ¿no? Una más que podemos hacer para chequear que esto realmente esté bien. Yo ya había hecho había tirado esta arista, este dato para ver por dónde pasaba con relación a había tomado esta medida para trasladarla a estas dos para ver si realmente estaba bien. Había tirado acá una línea virtual que ya la puedo borrar si quiero para ver cómo eran esos ángulos a ojo. Hice lo mismo con esto, hice lo mismo con esta parte y también puedo hacerlo con esta parte y ver cómo se forma este ángulo, por ejemplo, ¿no? Y después, si quiero reforzar y ver si realmente está bien, lo que puedo hacer es empezar a tirar líneas horizontales para ver si, por ejemplo, este punto está equidistante a este o no, o si este punto está más abajo o más arriba. Entonces otra vez hago una línea, siempre a ojo, nada de regla, siempre a ojo. Para esto tenían que practicar mucho en el primer cuatrimestre. El trabajo de línea mano alzada era para esto. A mí me sirve mucho apoyar el dedo chiquito, después cada uno va encontrando su forma, me ayuda mucho a apoyar y me sirve como de paralela de alguna manera y también ir moviendo si es necesario, ¿no? Moviendo la hoja. Entonces a ojo yo más o menos entiendo que esto podría ir por acá. Como es bastante larga la línea, es probable que sea más complejo, más complicado tratar de que quede paralela, que quede recta ahí. Pero medianamente tengo una idea. Entonces esta línea va a ser virtual, o sea, va a ser una línea de apoyatura. Después la voy a borrar. Y voy a ver si este punto es igual a este o si son equidistantes o si este punto va más arriba o más abajo. Me pongo con el lápiz, que sería esta línea, otra vez, y me fijo cómo es esa relación. Acá, ojo, por lo que estoy viendo, sí, estos puntos están prácticamente en la misma línea, o sea que está bien, no lo toco, y lo que puedo hacer es borrar esta línea, que ya no me sirve. Después, por supuesto, que a medida que van empezando a dibujar cada vez más, todo esto no hace falta ni hacerlo, lo van a hacer muchísimo más rápido. Pero en principio siempre está bueno chequear la mayor cantidad de datos posibles para evitar errores. Y por último, una vez que tengo todo esto, bueno, también podemos hacerlo con la parte de abajo, por supuesto. Podemos tirar una línea acá para ver, por ejemplo, por dónde pasa
este punto con relación, para no irnos hasta este otro punto que es muy lejos, por ejemplo, este punto por dónde pasa con relación a esta arista, ¿no? O sea, si yo tomo esta arista, la mitad de esta arista, ojo, es por acá. Entonces, si yo tiro una línea virtual que pase por acá, veo que me ocupa más o menos un tercio, ¿no? Un tercio de esta arista. Entonces, voy otra vez con mi lápiz, que sería esta línea, me pongo en ese punto y me fijo si realmente coincide. Y me da que son 1, 2, 3, sí, un poquito más. O sea, en mi caso es 1, 2, 3 y un poquito más, pero muy poquitito. Sí, no, está bien, es más o menos por ahí, un poquitito más, no es mucha diferencia, o sea que sería así, muy poquito. Y una vez que eso lo tengo chequeado, bueno, también puedo este punto hacer lo mismo que hice acá arriba, puedo unir este punto con con la línea virtual y con el lápiz otra vez y ver si realmente coinciden o no. A mí a ojo me está dando con el lápiz, me está dando como lo hice en el dibujo, que este punto es un poco más bajo que esa línea, o sea que vamos bien. Y como ya está todo cerrado, ya la estructura estaría. No voy a entrar en detalles porque me falta la parte de abajo, me falta la otra caja. Esta caja está apoyada en la otra, por supuesto, y está según donde yo me siente, digamos, yo ahora estoy viendo bastante de la tapa porque estoy bastante erguida, ¿no? Si yo voy bajando, o sea, me voy agachando cada vez más, esta tapa se va a ir viendo cada vez menos hasta el punto que no la vería, ¿no? O sea, que estas líneas se verían casi paralelas a el borde de la hoja. Eso quiere decir que la línea de horizonte está coincidiendo con estas aristas, ¿no? Entonces, en mi caso quiere decir, si ya viendo el dibujo me doy cuenta que desde donde yo lo estoy dibujando estoy un poquito más arriba, porque estoy viendo la tapa, estoy un poquito más arriba de la línea de horizonte. Para sacar la línea de horizonte, que es a la altura de los ojos, puedo poner el lápiz así paralelo al piso, ponerlo a la altura de mis ojos y trasladar para ver, siempre digamos, bien con el brazo bien estirado, y trasladar para ver por dónde pasa. En mi caso está bastante más arriba, está como a esta altura, está por fuera del campo, digamos, del campo de representación, o sea, de la hoja, está un poco más arriba, por eso todas lo que serían las fugas, estas líneas que irían fugando, están haciendo que se vea, están yendo para arriba, digamos, para la línea de horizonte, y están haciendo que yo pueda ver la tapa. En el caso de la caja de abajo también voy a ver un pedacito de la tapa, pero tengo que tener en cuenta que la caja de arriba me lo está tapando. Entonces, es muy importante no dibujar solamente lo que veo como borde, sino otra vez entender el volumen. Para eso, ¿qué es lo que hago? Empiezo a relacionar, ya que tengo los datos de la caja de arriba, que sé que están bien, puedo volver a hacer el método del lápiz para sacarlo de abajo. Yo ya tenía la envolvente general de este objeto, de la caja de abajo, entonces medianamente sé que va a pasar por acá, tengo que ajustar las medidas en función de lo que ya tengo. Entonces me pongo con el lápiz para averiguar esta arista de la caja de abajo, ¿no? Me pongo con el lápiz y veo por dónde pasa en relación a esta arista de acá, que sería la de la caja de arriba. A mí me está dando con mi lápiz, me estoy fijando y me está dando que pasa por la mitad más o menos. Entonces busco a ojo la mitad que me da por acá, entonces quiere decir que esta línea que yo había hecho a grandes rasgos en realidad va acá, ¿no? Y hago este movimiento, siempre paralelo, o sea, hay que tratar de hacer esto, no esto, porque si no nunca va a salir. Hay que hacer este movimiento. Si es necesario muevo la hoja, yo no la estoy moviendo para que no sea confuso, pero pueden mover el apoyo todo el tiempo, todo lo que sea necesario. Entonces ahí ya tengo un dato. Para sacar este lado hago lo mismo, me pongo con el lápiz, me fijo por dónde pasa. En este caso está pasando por un poquito más adentro de esta arista, o sea, no coincide con la de arriba, sino que está un poquito más adentro. Veo que a ojo la había hecho medianamente bien, entonces voy a reforzar la que ya tengo. Después veré cómo es el tema de la tapa y las fugas, ¿no? Pero ya sé hasta dónde llega. Voy a fijarme cómo es el tema de los ángulos, porque acá tengo un pedacito de tapa que se ve. Entonces,
Para eso voy a tener que sacar la arista esta de lo que sería la que sería como esta en esta caja. Esta arista la voy a sacar otra vez poniéndome con el lápiz y viendo por dónde pasa en relación a esta parte de la caja. A mí me está dando que es muy poquito lo que se ve, o sea, si esta línea siguiera de largo, ¿no? Es muy poquitito lo que sobresale y que se viene por delante. Entonces, más o menos a esta altura, ahí estaría la línea, la arista de la caja que necesito y que estoy buscando. Ahí, más o menos así. Y una vez que tengo ese dato, me falta la altura de esta parte de la caja, que sería la tapa. La altura, que también la puedo hacer a ojo, medianamente me da por acá. Lo puedo cerrar. Y otra vez, fijarme si realmente está bien. Si lo necesito, me fijo con el lápiz, poniendo el lápiz acá, en esa línea. Pongo el lápiz ahí y me fijo por dónde pasa. Me da que pasa medianamente por acá. Quiere decir que yo la hice un poquito más ancha, entonces la bajo, me da por ahí y cierro. Medianamente me va a dar así. Entonces ya puedo borrar esto para no confundir, que no va. Y lo que me faltaría es cerrar esta parte que está en fuga, que también otra vez lo puedo hacer a ojo y en todo caso ver cómo se forma el ángulo que yo necesito. O sea, tiro una línea acá virtual, que sería mi lápiz, y me fijo este ángulo, cómo sería, para sacar esta arista que es la que yo necesito. Otra vez me pongo con el lápiz y me fijo a ojo cómo es ese ángulo. Medianamente creo que me da. Si quiero puedo chequear, o sea, cómo sería, que eso sería bueno, ver cómo sería esto por detrás, o sea, digamos, cómo sería la caja de abajo, aunque no la vea, para entender cómo es el apoyo. O sea, si yo la sigo, la caja, toda la parte que no se ve, acá estaría la tapa, medianamente, así. Y entonces yo entiendo que, por más que todo esto no se dibuje, entiendo que está medianamente apoyada la caja de arriba sobre la de abajo. Digamos, no hay nada que esté fuera de lugar. Se pueden seguir ajustando cosas, hay algunos detalles acá que no están del todo bien, pero la idea es entender cómo es el tema de las relaciones de las partes entre sí, ¿no? Y cómo es el tema de dibujar sobre el dibujo anterior siempre. Entonces, para cerrar, lo que me faltaría es la altura de esta caja, que la puedo tomar desde acá, o sea, incluyendo el pedacito este de tapa, y fijarme eso en relación, por ejemplo, a la caja de arriba, ¿no? Si son iguales o no, ya a ojo uno se da cuenta que es más angosta, pero vamos a tomar esa medida y, por ejemplo, la voy a medir con esta. Y me da que toda esta parte, digamos, incluyendo la tapa, toda la parte de abajo, incluyendo la tapa, es igual a esta parte, porque la parte de arriba no me incluye la caja, la tapa. Entonces, esta medida es igual a esta medida tiene que ser igual a esta, hasta ahí más o menos me dio bien, y quiere decir que acá lo que me faltaba era la tapa y me va a dar más o menos así. La tapa de la caja de arriba, que no la había dibujado, la puedo dibujar ahora, se podría haber dibujado antes también, ahí, así, y esta medida habíamos dicho que era igual a esta, entonces, o sea, sin tomar esta tapa, esto era hasta acá, entonces ahí cierro, ahí cierro, y con ese dato ya puedo terminar de hacer el apoyo. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto se está viendo de frente, o sea, nosotros como observadores, o sea, yo en este caso que estoy haciendo el dibujo, estoy viendo de frente esta caja, por lo cual veo esto como un rectángulo con las fugas de la tapa, que estaría en profundidad. El tema es que acá solo se ve en profundidad esta parte, ¿no? Y acá se vería un pedacito más, muy poquito. Estaría en fuga, pero no lo veo porque está tapado por la caja de arriba. Entonces, una vez que termino esto, recién ahí,
cuando ya veo que están bien las medidas, tomé esta altura, tomé, digamos, esta arista con relación a la de arriba, con la caja de arriba, tomé las profundidades, digamos, los anchos, tomé este ancho también, que en realidad ya lo tomé con estos datos, pero lo puedo hacer también en partes con la unidad básica. O sea, por ejemplo, si esta altura entra 2 veces acá o no, eso lo puedo chequear también para quedarme con más seguridad sobre el tema. Sí, es así, son 2 veces, así que hago esto, hago 1, lo puedo marcar con el lápiz, 2, medianamente me dio, quizás es un poquitito más angosto, entonces lo voy a cerrar, ahí, son mínimos los cambios, pero está bueno poder revisarlos porque esto tiene que ver con el proceso del dibujo, con la observación, que es algo que es muy importante, más allá de cómo termina el dibujo en sí. Todos estos datos que quedan por acá, digamos, estas líneas que no se terminan de borrar, las podemos borrar bien al final o incluso dejarlas. Lo importante es que esté bien estructurado en principio y recién ahí, una vez que está estructurado y que sabemos que está bien medido, ahí recién entramos en lo que serían los detalles, que serían, por ejemplo, que la tapa, si yo la miro bien, es un poco más ancha, no está sobre la misma arista, digamos, sobre esta misma arista, ¿no? Entonces en ese caso lo hago un poquito más ancho acá y esto lo voy a cerrar así, por acá, ahí. En este caso, en mi caja esta que estoy dibujando no es muy perfecta que digamos, está un poco deformada, entonces es probable que acá tenga como una curva y esto es un poquito más alto, pero todo esto son detalles y vienen al final, ¿no? Y si miro bien, esto en realidad al estar hundido y deformado hace así, y después esto sale desde acá y hace algo parecido a esto, que ahí ya puedo empezar a apretar un poco más el lápiz. Hago el de acá está bastante parecido, digamos, no tiene grandes hendiduras, y en esta parte otra vez lo mismo, es un poco más grande que la tapa, digamos, ocupa un poquito más de espacio que la parte de abajo, entonces hago la parte que sobra, que sería más o menos hasta ahí, y cierro acá, cierro desde ahí, y ahí ya puedo ir apretando más el lápiz para ir definiendo la forma, ¿no? En todo lo mismo, puedo ir definiendo. Si necesito mover, muevo el papel. Quizás si hay algunas líneas que se van un poco, se pueden borrar, si confunden, etc. Pero siempre a partir de lo que ya está armado. En este caso, esta caja, por ejemplo, además tiene un detalle acá, que son estas líneas, digamos, que de pliegues y demás, que se podrían hacer tranquilamente sobre esto que ya tengo. O sea, medianamente es algo así. O sea, eso ya lo hago a ojo porque está dentro de la estructura que ya la tengo armada. Esto más o menos viene así. También a ojo este punto se va a unir con este. Entonces ya ahí puedo cerrar. Y tengo como unas arandelitas acá, en unos agujeritos, que también los puedo dibujar. Esto es importante verlo también, que no es, digamos, una vez que uno entiende el tema de las proporciones, yo a ojo veo que medianamente la distancia entre esto y esto tiene que ser pareja, ¿no? Entonces acá también, y para eso traslado, o sea, si este punto va a estar en el mismo lugar que este lado, entonces traslado, hago esto, así y así. Y entonces entiendo que está todo bien ubicado. Una vez que hago este tipo de detalles, ya voy entrando cada vez más en detalles, o sea, en las terminaciones, y puedo ver que, por ejemplo, esto en realidad no es simplemente un círculo, no es algo plano, sino que es un volumen, ¿no? O sea, tengo una arandela que por dentro tiene, o sea, son 2 líneas, y por dentro tengo pues cierta oscuridad, o sea, está negro, hasta el valor muy bajo por ahí en el medio. Y además entender lo que en algún momento hablamos, que es el tema de la línea modulada. No es lo mismo si yo hago esto y aprieto siempre igual con la misma intensidad el lápiz y me queda una línea dura y
digamos que quizás no me va a ayudar a entender la materialidad del objeto, porque el objeto es cartón y encima está deformado. Si yo hago este tipo de línea me da que podría ser metal, por ejemplo. No es la idea, entonces tiene que ser una línea un poco más sensible, más no tan precisa y con línea modulada, ¿no? O sea, en vez de hacer una línea casi que hecha con regla, tengo que entender las diferencias y las sutilezas, ¿no?, de la línea. Entonces, por ejemplo, esta línea sí puede ser que sea un poco más pareja entre sí, en sí misma digo, pero por ejemplo la de acá adentro es una línea modulada. Si yo lo entiendo como línea, esta parte es un poco más gruesa que esta. Entonces voy a hacer esto, voy a apretar y voy a soltar. Ahí. Y ya eso me va ayudando a entender que esto es un cartón, que no es otro tipo de materialidad. Acá lo mismo, acá tengo otra arandela que tendrá sus detalles, que podemos ver con su brillo y demás. Y esta parte está un poco más apretada, digamos, más pegada al otro cartón. Entonces cuando voy por este lado tengo que apretar un poco más el lápiz y soltar de vuelta. Entonces con eso yo voy entendiendo, así, aprieto y suelto. Y después vendrá en todo caso todo lo que sea el sombreado y demás, como para terminar de entender la pieza. Pero medianamente yo ya entiendo con esto, simplemente con un par de líneas puedo entender algunas sutilezas del material. Si miro de este lado, esta línea está mucho más marcada, siendo modulada y todo. Esta línea está mucho más marcada que esta. Entonces quiere decir que acá no voy a apretar tanto el lápiz. Si es necesario uso la goma. Si veo que apreté mucho el lápiz, uso la goma, no hay problema, y hago una línea un poco más tenue, ¿no? O sea, línea modulada, pero un poco más tenue. Yo en mi caso veo que quizás en esta parte está un poquito más marcada, pero después es mucho más tenue, y acá también. Acá tengo otra arandelita. Bueno, vamos terminando todos los detalles. Y lo mismo con el resto de las partes, ¿no? O sea, en esta parte también, o sea, no es una... Voy a mover para poder hacer la línea. Esta no es una línea pareja, digamos, recta, sino que tiene también sus particularidades, en momentos que está un poquito más curvada y demás. Entonces hago esto, aprieto y suelto, y de a poquito voy entendiendo los detalles de la caja, ¿no? En el caso de la caja de abajo, también tiene algunas partes que son, que como es una caja de las que se arman, que vienen desplegadas, si uno ve en detalle tiene algunas partecitas por acá que sobresalen de los encuentros de las partes del cartón, porque también tiene su tiempo de uso esta caja. Entonces medianamente se va a ver algo así, o sea, simplemente con apretar y soltar el lápiz puedo entender de qué va esta caja, de qué se trata, si es cartón, si es como decíamos antes. Acá lo mismo, aprieto y suelto. Si es necesario puedo incluso hacer algún tipo de sombreado por debajo, o alguna proyección de sombra. O sea, en este caso la luz está viniendo de este lado, entonces puedo simular medianamente alguna sombra como para que no quede volando el objeto. Pero en realidad lo que nos interesa es ver cómo estructuran estas cajas y si realmente se entiende esa idea. Acá lo mismo, esta parte va a sobresalir un poquitito, ¿no? Porque es la tapa, volvemos a repasar eso. Esta parte también sobresale un poquito porque el encuentro en el armado se da así, en el armado de la caja. Y sobre esta línea de base que yo había hecho, otra vez por acá tengo una línea que va a ser equidistante a esta, y acá voy a cerrar. Si veo después en la imagen de lo que estoy dibujando, quizás se entiende un poco. Algunas cosas no me quedaron exactamente. Este alto en realidad no es así, es un poco más ancho, pero bueno, también fue porque yo me estuve moviendo mucho y me cambió bastante la visión, pero básicamente la idea sería esta. También puedo cerrar, si necesito cerrar la caja de atrás para poder entender el volumen, así. O sea, estas serían casi paralelas y podríamos entender cómo es el apoyo de una sobre otra.
Es muy importante entonces, como resumen, no empezar por los bordes, entender que estamos trabajando sobre volúmenes, ver cuáles son las formas básicas de los objetos, en este caso son prismas. Entonces empezamos pensándolos como prismas, nos tomamos el momento, el tiempo necesario para observar lo que vamos a dibujar, para observar cómo son esas formas, y después recién cuando ya tengo todas las medidas tomadas con el método del lápiz y demás, que ya vimos, recién ahí empezamos con los detalles y las terminaciones y los ajustes finales. Pero es muy importante entender que siempre vamos, cuando trabajamos en croquis, vamos de lo general a lo particular. Esto de, haciendo un resumen, a buscar primero la envolvente general, pensar si esto que yo estoy dibujando está enmarcado en una forma más apaisada o vertical. Si estas cajas hubiesen sido más angostas, si hubiese tenido quizás una caja más arriba, hubiese hecho esto y hubiese trabajado en vertical para que me entre mejor todo y se esté más repartido el espacio con los blancos de la hoja. O sea, es importante tomarse el tiempo para hacer todo ese tipo de observaciones primero y después recién empezar a bocetar. Siguiendo con la idea de cómo tomar proporciones con el lápiz, trasladándolo al dibujo ahora, lo que les decíamos antes era, por ejemplo, si yo tengo esta unidad de medida, digamos, unidad básica como ejemplo, y me fijo cuántas veces entra en esta otra parte, habíamos dicho que era 2, o sea, esta unidad se traslada 2 veces y entonces ya tengo este dato que es el que tengo que averiguar. En mi hoja, en mi dibujo, que ya lo tengo armado, voy a hacer o sea, con los dedos voy a hacer esto. Voy a tomar esta medida, que sería la unidad básica, y ver que entre 2 veces en esta parte. Si no entra, lo tengo que ajustar. Si quedó más larga la caja, la ajusto y la cierro, la hago más chica y al revés. O sea, si quedó más chica, la hago más grande. Así con todas las partes, ¿no? De lo que estoy dibujando. Lo importante es entender que no es que hacemos esto, no es que tomamos la medida y la llevamos con el lápiz así, no es lo que estamos haciendo una relación de proporciones. Entonces lo que estoy haciendo es, tomo una medida, en este caso es un alto X, con relación a lo de abajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, o al revés, hago de la parte de abajo, la altura de la caja, de roja con lunares, cómo es en relación a la de arriba. Yo veo que la de arriba es un poquito más alta, justo coincide que la parte más alta es la de la tapa. Entonces vuelvo a mi dibujo y me fijo que el total de ese frente que yo había tomado, que era esta medida que había tomado con el lápiz, mi medida es con los dedos y la traslado acá. Y veo que coincide, porque después este pedacito de la tapa no entraba, ¿ven? Hago esto y la tapa esta parte. Hago esto acá, lo traslado y la tapa esta parte. Siempre la relación es, tomo las medidas con el lápiz y con el pulgar voy cerrando donde es necesario para tomar esas medidas. Y cuando voy al dibujo no hago esto, no voy con el lápiz, sino que voy con los dedos y tomo la proporción de una parte con la otra.